El 25 de septiembre de 2014, el Tribunal Constitucional de República Dominicana tomó una decisión polémica. La sentencia 168 eliminó la nacionalidad a todos los dominicanos y dominicanas que tuvieran padres o abuelos haitianos sin documentos de identidad. La sentencia afecta a 250.000 de personas nacidas en República Dominicana. El fallo ha provocado una crisis con Haití que superó las fronteras caribeñas. ¿Se trata de un tema migratorio o de ciudadanía? ¿Tiene la justicia derecho a retirar la nacionalidad a personas que ya eran dominicanas? ¿Es un problema bilateral o deben involucrarse otros países de América Latina y el Caribe? La Radio del Sur realizó un programa especial para explicar el origen y alcance de esta sentencia, que ha generado una ola de indignación dentro y fuera de República Dominicana. Conversamos con Olaya Dotel, investigadora dominicana, Haroldo Villa, sociólogo cubano-dominicano, Altagracia Salazar, periodista dominicana, Ana María Belic, integrante del movimiento Reconocidos, y Mario Serrano, del movimiento Dominicanas y Dominicanos por Derecho. Puedes escuchar y descargar de manera gratuita este programa especial de 30 minutos. Una sentencia del máximo tribunal de República Dominicana ha provocado una crisis con Haití que superó las fronteras caribeñas. ¿Se trata de un tema migratorio o de ciudadanía? ¿Tiene la justicia derecho a retirar la nacionalidad a personas que ya eran dominicanas? ¿Es un problema bilateral o deben involucrarse otros países de América Latina y el Caribe? En la próxima media hora intentamos responder algunas de esas preguntas. No se despegue. En República Dominicana, el organismo encargado de entregar actas de nacimiento y cédula de identidad es la Junta Central Electoral. Desde el año 2007, la Junta dejó de entregar documentos de identidad a miles de dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana. Varios ciudadanos afectados por esta decisión acudieron a los tribunales a exigir que se respetaran sus derechos a la identidad y la nacionalidad. ¿Esta es la primera expresión xenófoba del Estado dominicano o ya había antecedentes? Ana María Belique, integrante del movimiento Reconocidos. Ya ha habido otras expresiones, pero la más institucionalizada fue esa. De hecho, la República Dominicana en el 2005 fue condenada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por negarse a inscribir el registro de nacimiento de 2 niñas, hija de una mujer migrante haitiana, y la República Dominicana en el 2005 fue condenada. O sea que no es la primera práctica. Ahora, la de la resolución sí fue la primera práctica institucionalizada de manera arbitraria, porque una resolución no es una ley, no es la Constitución. Entonces esto vino usándose de manera arbitraria y de manera ilegal durante todos estos años, hasta que el año pasado llegó entonces la sentencia del Tribunal Constitucional, que entre otra cosa lo que hace es ratificar o legalizar esta práctica que venía siendo utilizada de manera arbitraria por la Junta Central Electoral. El 25 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de República Dominicana tomó una decisión polémica. La sentencia 168 eliminó la nacionalidad a todos los dominicanos y dominicanas que tuvieran padres o abuelos haitianos sin documentos de identidad. La sentencia afecta a 250.000 de personas nacidas en República Dominicana. Haroldo Villa, sociólogo cubano-dominicano. Esto que ha pasado ahora es particularmente grave y es parte de la ofensiva derechista del actual Partido de la Liberación Dominicana, y que comenzó Leonel Fernández, que ya hoy no es presidente del país, y continúa el actual presidente Danilo Medina, y que no solamente tiene que ver con el problema de los migrantes, sino con otros muchos temas: endurecimiento del Código Penal, prohibición del aborto, prohibición de los matrimonios homosexuales. O sea, un conjunto de pasos que son muy conservadores, plegados absolutamente a los poderes fácticos reaccionarios de la sociedad dominicana, y que por supuesto abarcan el tema migratorio. Ahora, lo que ha pasado ahora es particularmente terrible, porque ya no es un asunto migratorio. En estricto sensus,
no es migratorio, porque no estamos hablando de migrantes, estamos hablando de dominicanos. El fallo judicial intenta ser retroactivo y aplicarse desde 1929. Esto representa un absurdo en la legislación mundial y viola la actual Constitución dominicana. Mario Serrano, del movimiento Dominicanas y Dominicanos por Derecho. La gran preocupación de las organizaciones en República Dominicana es que hay una fuerte herida al Estado de Derecho, pues la sentencia viola diversos artículos de nuestra Constitución. Para citarte algunos, se viola el artículo de la nueva Constitución del 2010 que establecía que todas aquellas personas que gozaban de la nacionalidad dominicana al momento de entrar en ejecución esta sentencia son dominicanos. Y en la práctica se están desnacionalizando a personas que nacieron desde 1929. Por otra parte, la Constitución dominicana establece el principio de irretroactividad de la ley. Y esta sentencia, a todas luces, lo que hace es provocar una nueva interpretación de la ley y de la Constitución hasta el 2010 y la aplica hacia atrás de manera desfavorable para las personas. Esta decisión tiene un componente racial. Ana María Belique, del movimiento Reconocidos. Esta decisión tiene un componente altamente racial y por eso nosotros decimos que es una sentencia racista. Racista porque a pesar de que hay diversidad de tipo de personas extranjeras o migrantes en este país, es una decisión que afecta fundamentalmente a los que son de ascendencia haitiana. ¿Y por qué a los que son de ascendencia haitiana? Porque los que son de ascendencia haitiana, en primer lugar, son negros y la República Dominicana no se reconoce como una nación en la cual predomina la negritud, la afrodescendencia. Son pobres, entonces una forma también de discriminar al que tiene menos o al que ha venido buscando una forma de sobrevivencia. Pongamos esto en perspectiva. Los afectados por la sentencia nacieron en República Dominicana. Estudiaron, crecieron y se casaron en suelo dominicano. Hasta el año 2007 tenían cédula dominicana. La mayoría nunca ha salido de ese país. Incluso, muchos ni tienen pasaporte. Y ahora, gracias a esta sentencia, ellas y ellos son extranjeros en su propio país. No pueden inscribirse en una escuela, liceo o universidad porque no tienen documentos. No pueden optar por un trabajo porque técnicamente son ilegales. No pueden tener seguro médico porque no existen. No pueden salir del país porque son extranjeros pero sin pasaportes. La sentencia generó una ola de condenas dentro y fuera de República Dominicana. Santo Domingo se ha visto en un aprieto ante la comunidad internacional por este fallo. ¿Cómo recibió la sociedad dominicana la sentencia? Haroldo Villa, sociólogo. Una parte importante de la población dominicana vive anestesiada con toda la propaganda antihaitiana, chauvinista y filofascista de determinados grupos fácticos en el país. Eso incluye la gran prensa, eso incluye la iglesia, la alta jerarquía de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tiene sectores altamente combativos en favor de los migrantes. La alta jerarquía de la Iglesia Católica. Eso incluye, por ejemplo, sectores del mundo empresarial que también se benefician con los migrantes ilegales tremendamente, y pequeños partidos que no reúnen en total ni 2% de votos, pero que son propiedades de familia que tienen todo un pedigrí al servicio de la derecha nacional que los hace muy relevantes desde el punto de vista político. Entonces, esa propaganda que es incesante con respecto a los haitianos, o sea, que los haitianos son un problema, los haitianos nos degradan, los haitianos quieren fusionar la isla, los haitianos quieren ocuparnos, o sea, todo eso es repetido muchas veces y cala en una parte importante de la población dominicana. Altagracia Salazar, periodista dominicana. La sociedad dominicana está condicionada en una parte para la sentencia del Constitucional, porque la sentencia fue la ratificación de una conducta que había impulsado la Junta Central Electoral desde el año 2007. Una conducta porque no había sido decisión de nada, había empezado en el 2007. En el 2010, mediante una resolución administrativa, empezaron a desnacionalizar formalmente personas con el argumento de la ilegalidad que traza la interpretación de la nueva Constitución, que es de enero de
de ese año. Ana María Belique, del movimiento Reconocidos. La sociedad dominicana, después de la salida de esta sentencia, se ha visto dividida. Se ha visto dividida entre los que apoyan la decisión y los que están en contra de la misma. Y, lógicamente, los que apoyan la decisión de las sentencias, pues son los ultranacionalistas, que en vez de promover la regularización migratoria, lo que más buscan es promover o confundir al pueblo, haciendo creer que se trata de regular la migración, desnacionalizando a nacionales. Olaya Dotel, investigadora. El fallo encuentra una sociedad dividida en este tema. Tú tienes a una parte de la sociedad que responde a una visión conservadora y que es el resultado también del trabajo del Estado y parte de la intelectualidad que han contribuido a que los dominicanos y dominicanas construyamos nuestra identidad a partir de la negación de que no somos haitianos. Es decir, para mí no es el resultado de la independencia, sino de un trabajo sistemático de grupos de poder político, religioso incluso, y social. Bueno, con respecto a lo religioso, hay que resaltar que me estoy refiriendo exclusivamente a parte de la élite de la Iglesia Católica. Entonces, hay un sector de la sociedad, otro sector, incluso religioso, vinculado a iglesias evangélicas, de la propia Iglesia Católica, grupos feministas, personas que han trabajado históricamente en instituciones en defensa de los migrantes y de los dominicanos descendientes de haitianos, que sentimos en términos generales, bueno, que este es violatorio de un derecho fundamental, que es el derecho a la nacionalidad de personas que son dominicanas. ¿De dónde viene este sentimiento antihaitiano en la sociedad dominicana? Haroldo Villa, sociólogo. Entre República Dominicana y Haití hay históricamente una relación muy fuerte. Una alta proporción de las familias dominicanas actuales son de origen haitiano. Pero no pensemos ahora en personas pobres, no. Es que el propio patriciado dominicano se nutre en buena medida de figuras que provienen de Haití. Por la relación tan estrecha que ha habido históricamente entre los dos países, muchas veces usan apellidos que no son más que apellidos franceses que han sido españolizados, o sea, castellanizados. Ahora, eso no fue un problema hasta la llegada de Trujillo al poder en la década de 30, cuando Trujillo comienza entonces un proceso de la llamada dominicanización, que culminó en la matanza de cerca de entre 20.000 y 30.000 haitianos y haitianos dominicanos en la frontera con Haití. Desde entonces hay toda una campaña ideológica muy fuerte en la cual Haití se presenta como el enemigo, el disolvente de la nacionalidad dominicana y por tanto a los haitianos como un peligro desde el punto de vista nacional y cultural. Entonces, el gran promotor del sentimiento racista y xenófobo contra el pueblo haitiano fue el dictador proestadounidense Rafael Leonidas Trujillo. Él era un mulato dominicano, acomplejado de su herencia africana. Por eso se alisaba el pelo y se aclaraba la piel para lucir menos negro. La investigadora Olaya Dotel coincide con este análisis. El sentimiento antihaitiano en República Dominicana es un fruto de la tiranía de Trujillo. Es un fruto de la dictadura y que se afianza también durante los 12 años o primeros 12 años de Joaquín Balaguer, donde la historia se reescribe resaltando incluso a Santa Anna, que es, digamos, el héroe de la separación de Haití, pero es quien luego anexa la República Dominicana a España. Entonces, de repente, se escribe una historia donde el principal enemigo es Haití, a pesar de que la última vez que hubo un ataque bélico de Haití hacia Dominicana fue en el año 1856, y después de eso hemos tenido 2 ocupaciones de Estados Unidos y, ¿qué te digo?, de las pretensiones de otros países de Europa por hacerse de nuestra península de Samaná, e incluso hubo prestos para incluso anexarnos a Francia. ¿En qué sectores de la sociedad dominicana ha calado este discurso xenófobo? Olaya Dotel, investigadora. Tenemos una visión que ha calado en los sectores de poder, porque en la frontera la convivencia es pacífica. En términos generales, en la sociedad dominicana, la convivencia es pacífica con los haitianos. El lenguaje bélico viene de sectores de poder
y sectores de poder que históricamente se han enriquecido de la trata de personas. O sea, la mano de obra barata del inmigrante indocumentado, inmigrante ilegal, los principales beneficiarios han sido el gran empresario dominicano del sector constructor y del sector agrícola, así como de los militares corruptos que se han hecho ricos en la frontera. La mayoría de la sociedad dominicana apoya a los afectados por la sentencia judicial. Una encuesta de Gallup confirma que 6 de cada 10 ciudadanos considera como compatriotas dominicanos a las personas afectadas por el fallo. ¿Qué organizaciones se han pronunciado contra esta sentencia judicial? Mario Serrano, de Dominicanas y Dominicanos por Derecho. Hay diferentes organizaciones que se han manifestado en contra, entre ellos también la Conferencia Nacional Dominicana de Religiosos, se puede decir la Iglesia Anglicana, un conjunto de agentes pastorales también de la Iglesia Católica, de la base, que se han manifestado abiertamente en contra de esta sentencia. Los jesuitas en República Dominicana de manera conjunta, nuestros centros sociales han emitido comunicados de manera sistemática y acompañando a las víctimas. El Colegio de Abogados de República Dominicana ha dicho que esta es una sentencia que viola a todas luces la Constitución dominicana. Y los principales juristas de la República Dominicana, constitucionalistas, han hecho un análisis pormenorizado de cómo esta sentencia viola la Constitución, viola el Estado de Derecho y pone en peligro la democracia dominicana. Ana María Belique, del movimiento Reconocidos. La sociedad civil, por su parte, pues ha intentado enviar un mensaje de convivencia, de paz y de fraternidad entre todos los dominicanos y dominicanas, y también en el sentido de que somos dominicanos y esta decisión afecta a dominicanos y dominicanas, y no como lo han querido mostrar la parte opuesta, que es una forma de regular la migración. ¿Cuál ha sido la respuesta de los movimientos sociales contra esta sentencia racista y xenófoba? Mario Serrano, del movimiento Dominicanas y Dominicanos por Derecho. Aquí ha habido un valioso movimiento de dominicanos que solidarizaron con los que están afectados por esta sentencia. Este movimiento es conocido como Dominicanos por Derecho y un comité de solidaridad contra los nacionalizados. Diferentes grupos, organizaciones de derechos humanos han estado haciéndose presentes desde el inicio, desde antes de la sentencia, y también todo un grupo de las personas afectadas, dominicanos, el más importante, ya más reconocido, que lucha por el reconocimiento de su derecho. ¿Qué es la agrupación Reconocidos? Ana María Belique. Reconocido es un movimiento social que surge justamente a raíz de todas estas dificultades que los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana pues vinieron pasando. Una institución llamada Centro Bodó pues comenzó un trabajo de concientización y reflexión en torno a los derechos humanos con jóvenes de diferentes batallas o zonas geográficas donde históricamente hubo mucha presencia negra o presencia haitiana en el corte de la caña de azúcar. Entonces, a raíz de este trabajo que comenzó esta institución, el Centro Bodó, se fueron creando pequeños grupos de reflexión en la cual las personas afectadas reflexionaban sobre sus derechos, sobre la resolución 12 que ya yo les mencioné, y sobre los derechos humanos en sentido general y cómo estas medidas afectan sus derechos fundamentales. Entonces ahí surge el movimiento reconocido como grupo de jóvenes que luchan por la reivindicación de sus derechos fundamentales y sus derechos vulnerados por la decisión de la Junta Central Electoral y últimamente del Tribunal Constitucional. ¿Qué sectores de la sociedad dominicana apoyan a esta sentencia racista? Altagracia Salazar, periodista. Mira, es un sector muy minúsculo de la sociedad, pero con mucha fuerza. El líder visible es el doctor Marino Vinicio Castillo, un abogado que ha representado los peores intereses de esta sociedad desde antes de yo nacer. Fue diputado trujillista, fue acólito de Joaquín Balaguer en los 22 años de gobierno, encabezó las campañas sucias contra Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. Y sin embargo, el Partido de la Liberación Dominicana lo tiene como, específicamente el expresidente Fernández, lo ha designado a él y a sus hijos en puestos importantes de la administración pública. El señor Castillo es el supuesto asesor y líder de la lucha contra la corrupción del gobierno que los dominicanos, según las encuestas, conocemos como el más corrupto de la historia. Mario Serrano,
de dominicanas y dominicanos por derecho. Estos sectores tienen gran poder en los medios de comunicación, son de los sectores ligados al ultranacionalismo, que intentan interpretar la identidad de los dominicanos, negando sus raíces afro, negando la vinculación que nos une con Haití como pueblo hermano y negando los aportes de que hace la migración haitiana a República Dominicana. Principalmente ahí están sectores ligados a la Fuerza Nacional Progresista, sectores ligados de la jerarquía de la Iglesia Católica, principalmente el cardenal López Rodríguez, sectores ligados a la oligarquía dominicana, hispanófila, que está ligada también a toda la industria azucarera, que en definitiva lo que ha hecho es explotar a la inmigración haitiana y recluir a los dominicanos haitianos a lugares donde no le habían permitido ejercer sus derechos fundamentales durante décadas. No hay una censura moral de la sociedad dominicana a estos sectores fascistas y neonacionalistas. Olaya Dotel, investigadora. Sí, claro, hay medios de comunicación que han censurado esta acción que viola un derecho, un principio fundamental legal, que es la no retroactividad de la ley. Entonces tú tienes a una serie de medios que han salido a condenar esta sentencia. Sin embargo, tú tienes todo un sector también vinculado al partido de gobierno, que en este momento, en términos ideológicos, está permeado por los sectores más conservadores del país, encarnados en el partido, la Fuerza Nacional Progresista, y es que aparentemente es el que ejerce mayor influencia en la política migratoria del país. Ante la condena mundial de República Dominicana por esta sentencia, grupos fascistas y ultranacionalistas lanzaron una agresiva campaña de odio dentro de su país. Ana María Belique, de Reconocidos. Durante el final del año pasado, los meses de noviembre y diciembre, hubo un momento muy tenso y muy fuerte a nivel nacional, porque los ultranacionalistas pues incitaban, tenían una campaña muy agresiva de incitación a la violencia y al odio hacia todo aquel que defendiera a los descendientes de haitianos afectados por esta sentencia, incluso llegando a llamar de traidores de la patria a todos los congresistas, diputados, los comunicadores sociales o abogados que se manifestaban en contra de esta decisión, que mostraban su rechazo públicamente a esta desnacionalización masiva. Entonces, durante el final del año pasado y todavía hoy, pero ya con menos intensidad, pero se sigue incitando al odio y a la violencia por parte de los grupos ultranacionalistas que están de acuerdo con esta sentencia. ¿Cuáles son las posibles soluciones a la crisis generada por la sentencia que propone el colectivo Reconocidos? Ana María Belique. Como sociedad civil, nosotros hemos propuesto al Poder Ejecutivo, al igual que otros grupos también han hecho su propuesta, de una ley de reconocimiento de la nacionalidad, en la cual se reconozca conforme a la Constitución de la República que cuando fue promulgada, cuando se le hizo la revisión y la promulgación nueva en el 2010, en el artículo 18, en el inciso 2 dice que son dominicanos todos los que gozan de la nacionalidad dominicana hasta el momento de puesta en circulación de esta Constitución. O sea, hasta el 26 de enero del 2010 son dominicanos todos los que ya gozaban de la nacionalidad dominicana. Entonces, inspirado en ese artículo de la Constitución, la sociedad civil ha hecho una propuesta y la sometió al Poder Ejecutivo para que reconociera, sin salirse de los marcos constitucionales, la nacionalidad a todas las personas que ya la tenían. Nosotros, tanto como afectados como sociedad civil, lo que estamos promoviendo es eso, una ley que restituya o que reconozca la nacionalidad a todo el que ya la tenía, sin tener que pasar por ningún proceso tedioso, administrativo ni individual para la restitución de la nacionalidad dominicana. Eso es lo que apostamos como afectados y como sociedad civil. ¿República Dominicana puede soportar la presión internacional surgida por esta sentencia? Altagracia Salazar, periodista. El país no resiste la presión y la presión viene de distintos foros.
no solo de expresión política y de medios, sino presión económica. Hay situaciones como la de la Comunidad Económica Europea, que le da tratamiento preferencial a algunas exportaciones dominicanas, que el tema de los derechos humanos y el derecho a la nacionalidad es un derecho fundamental. Afectaría el que se mantenga el estatus que tienen eso. Y eso genera también una presión interna para el presidente Medina, que no es la presión que podamos hacer lo que estamos en contra de la sentencia, sino que es la presión de importantes sectores productivos dominicanos, que ahí están las exportaciones de banano, las exportaciones de zona franca y las exportaciones, por ejemplo, de cacao orgánico. Yo creo que esa presión sobre el presidente Medina está rindiendo efecto. Lo que había que ver es, en términos legales, cuál es lo que aquí llaman bajadero político que va a buscar Medina para resolver la situación, pero yo sé que él está comprometido con eso. El presidente Danilo Medina propuso una ley de naturalización. Organizaciones de afectados por la sentencia rechazan que se hable de naturalización. Ana María Belique, de Reconocidos. Naturalización es un proceso que se da para las personas extranjeras. A todo aquel extranjero que sale de su país, llega a otro país después de un proceso, de un tiempo, de una estadía, pues decide naturalizarse y adquirir la nacionalidad de ese país al cual llegó después de un determinado tiempo. Entonces, a este tipo de personas es que está reservada la naturalización. La naturalización en ningún escenario puede ser aplicada a personas ya nacidas y reconocidas como dominicanos y dominicanas. Si se le sigue llamando plan de naturalización, pues vamos a decir claramente que no conviene, porque la naturalización es un proceso exclusivo para un extranjero que tendrá que mostrar para aplicar ese plan un pasaporte con una fecha de entrada, con un proceso de visado temporal, un proceso de visado permanente. Tiene que mostrar su arraigo legal en el país. Y los descendientes de los haitianos que están afectados por esta situación no tienen cómo probar que llegaron, porque no tienen este documento. El documento que tienen es el documento de nacimiento, que hasta el 23 de septiembre del 2013 es el mismo documento que tiene todo ciudadano dominicano reconocido, nacido y que hace una vida común y ordinaria igual que cualquier otro. ¿Es revertible este fallo judicial xenófobo y racista? Haroldo Villa, sociólogo. Por el momento, el presidente Danilo Medina, que aunque es del propio partido de Leonel Fernández y no creo que sea muy diferente desde el punto de vista ideológico, sin embargo ha mostrado una mayor sensibilidad frente al problema y ha dicho que él entiende el drama humano que esto implica y que se debe buscar una solución. Algunas personas más dentro del Estado dominicano han planteado lo mismo, es decir, hay que buscar una solución a este problema, que no solamente es un drama, no solamente es un drama interno, es también un drama internacional lo que se va a producir con este asunto, porque creo francamente que esta pandilla de derechistas trasnochados han lanzado a República Dominicana al peor lugar posible en el escenario mundial, y realmente la nación, la sociedad dominicana no merece eso, no lo merece. Entonces yo creo que puede haber acciones por parte del Ejecutivo que de alguna manera no reviertan la decisión, lo cual ya es imposible, pero sí la inutilicen. Olaya Dotel, investigadora. Hay varias posibilidades. Una es que el propio Tribunal Constitucional desande sus pasos y con otros casos, bueno, entonces empiece a resarcir esta situación emitiendo sentencias que reconozca la nacionalidad de personas que ya eran dominicanas cuando surgió la nueva Constitución del año 2010. Entonces puede ser que el Tribunal Constitucional, a través de otras sentencias, cree un camino para volver a la legalidad y a la constitucionalidad. Y por otro lado, hay otra propuesta para elaborar una ley de amnistía. Entonces están esas posibilidades. Desde América Latina y el Caribe podemos sumarnos a esta lucha contra la sentencia racista y xenófoba del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Puedes enviar una carta a la embajada o consulados dominicanos más cerca de tu ciudad protestando por este fallo judicial. También puedes sumarte a las campañas que impulsan las organizaciones Reconocidos y Dominicanas y Dominicanos por Derecho. Tienen página web, Facebook y Twitter.
Síguelos en @reconocí_piso_do y @domxderecho. Gracias por acompañarnos en estos 30 minutos. En la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral, en la coordinación general, Daimi Peña, en los controles técnicos, Jackson Ruiz, en la producción y conducción, Jorge González, y en los micrófonos me acompañó Vanessa Gutiérrez.